¿Qué tal? Bienvenidos a Camino Podcast. Mi nombre es Ezequiel. Me presento para los que no me conocen. Estoy muy contento por esta temporada del podcast. Estoy muy contento por todo lo que ha estado sucediendo, por los invitados. Estoy muy contento por los libros que hemos traído esta temporada. La verdad es que han sido buenísimos. Y quiero agradecer mucho a las personas que han estado compartiendo el podcast. Muchas gracias a todos aquellos que han estado compartiendo el contenido de las redes sociales. Si tú todavía no nos sigues, síguenos por favor en Camino Podcast. Estamos en Instagram y estamos en Facebook. Estamos subiendo ahí algunos contenidos. Te recomiendo que nos sigas y por favor sigue compartiendo y comparte el podcast a más personas. Estamos en todas las plataformas de podcast. Bueno, no todas, pero sí estamos en la mayoría. En las más populares estamos en Spotify, en Apple Podcasts, estamos en Google Podcasts, estamos en Amazon Music, en Podbean y estamos subiendo los episodios a YouTube. Así que síguelo compartiendo. Nos puedes seguir en todas esas plataformas. Puedes escucharlo varias veces. El podcast no pasa nada. La verdad es que están muy buenos los episodios. Y por favor, síguelos compartiendo y te lo agradeceremos mucho. Bueno, como ya viste en el título del episodio, no estoy solo como en toda esta temporada. Hoy nos acompaña Rebeca Lizárraga. ¿Cómo estás, Rebeca? ¿Qué onda a todos? Saludos, Camino Podcast. Estoy muy bien, muy emocionada, muy agradecida por la invitación, Ezequiel. Y pues lista para exponer lo que el Señor quiere que hable hoy. Excelente, pues muchas gracias por aceptar la invitación. Te platico la dinámica del podcast. Nosotros en el podcast tomamos un libro nuevo en cada episodio y hablamos acerca del libro. Y en esta ocasión, Rebeca nos sugirió un libro. El libro se llama Haz Algo y el libro es de Kevin DeYoung. Este libro es de editorial Poema. Es un libro muy bueno. La verdad es que estoy súper agradecido con Rebeca por que nos lo haya sugerido. Pero antes de que nos digas de tu experiencia con el libro, ¿nos podías contar un poquito de ti para aquellas personas que a lo mejor no te conocen? Ok, bueno, pues mi nombre es Rebeca Lizárraga. Saludos a los fans de La Ventana. Soy hija de padres pastores. Tengo 2 hermanas, una hermana y un hermano. Nací en la iglesia, crecí en la iglesia y sigo en la iglesia y espero seguir si el Señor me lo permite. Soy arquitecta y actualmente soy manicurista. Trabajo haciendo uñitas. Sirvo en Iglesia ABA. Soy parte de la comunidad de Iglesia ABA. Me pueden encontrar algunos domingos en café. Soy también parte de Cromático. En el liderazgo tenemos un grupo de comunión junto con Luisa, que ya estuvo aquí en uno de los episodios. Y creo que ya. Ok. Ahora sí, perdón. ¿Nos puedes contar un poquito de tu experiencia con el libro? ¿Cómo conociste el libro? No sé si lo compraste, te lo regalaron. O sea, ¿cuál fue la intención o qué te llamó la atención del título del libro? Y conforme lo fuiste leyendo, ¿esa impresión se fue confirmando o cambió? ¿Nos puedes platicar tu experiencia con el libro? Ok. Realmente, primero voy a ser muy sincera y muy honesta con ustedes. Yo no soy súper buena con el hábito de la lectura. De verdad que me cuesta muchísimo. Muchísimo. Entonces, yo siempre trato de agarrar libros súper cortitos, lo más simples posibles, porque sí soy mucho de leer las primeras 3 páginas y luego, ay no, mucho texto, bye. Entonces, estaba dando mi recorrido de domingo por la librería de ABA. Están invitados. Y lo miré así de que, bueno, está delgadito, el color, así como que, pero el título fue lo que primero llamó mi atención, como que haz algo, ¿no? Y en ese momento estaba en una temporada donde estaba como transicionando mi trabajo. Estaba tratando de saber si moverme a un lugar o no. Okay. Entonces fue como que, como que, ¿qué está pasando ahí? ¿No? Como que una dirección ahí. Entonces leí pues la parte de atrás, como que
algunas preguntas como que decía, no, ¿con quién me tengo que casar? ¿A dónde me tengo que mudar? Como que preguntas que realmente pues me he hecho en mi vida. Y decía como que este libro lo tienes que leer, así, ¿no? Y fue como, ok, lo voy a comprar. Dije, voy a ver si me llama la atención las primeras 3 páginas, como siempre, ¿no? Y de verdad que sí ha sido un parteaguas en cómo veo diferentes las cosas. Sobre todo porque el libro apunta mucho a citas bíblicas. No nada más habla de una experiencia, sino que también alumbra la palabra. Ok, sí. Entonces, de hecho sí, la parte de atrás, la contraportada del libro trae algunas preguntas que van como, o sea, van más como en relación a la vida cotidiana, ¿no? Uh-huh. O sea, esas interrogantes que nos vamos haciendo en cuanto a la vida. Digo, una de las preguntas es, ¿dónde estaba? Bueno, sí, tiene que ver con cuestión de la voluntad de Dios, ¿no? O sea, uh-huh. como cristianos nosotros cómo vamos conociendo, o sea, cómo vamos descifrando lo que Dios quiere para nuestras vidas. Digo, sí. Quizá para la gente que no es creyente, pues estas preguntas apuntan hacia qué es lo que quiero, qué es lo que me gusta, qué es lo que, dónde tiene mayor beneficio, dónde voy a estar mejor. Para los creyentes tiene un poquito otro sentido en qué es lo que Dios quiere de mí o qué es lo que Dios quiere que haga, a dónde le conviene al reino de Dios, a la obra de Dios, o sea, qué es cómo complacer a Dios en nuestras decisiones, ¿no? Uh-huh. Y creo que eso es un tema muy importante, es un tema muy común, pero desafortunadamente es un tema donde hay mucha falsa información, mucha desinformación acerca de cómo obedecer la voluntad de Dios, cómo seguir la voluntad de Dios. Y es algo que como creyentes en este mundo de incertidumbres, en este mundo de diferentes opciones, es algo que es muy relevante. Digo, antes en el mundo no había tantas opciones. O sea, antes quizás no había tantas noticias en el mundo, pero ahora estamos llenos de información donde vamos conociendo más cosas y la verdad es que el qué hacer o el futuro que nos espera es algo que tiene más opciones y más posibilidades y es algo que se ve en la vida de muchas más personas ahora. O sea, la incertidumbre en qué hacer es algo que se ve más real en muchas más personas ahora. Entonces, para empezar, ¿cómo definimos lo que es la voluntad de Dios? ¿O cómo entiendes tú qué es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios la veo más como una manera o el medio por el cual podemos ser santificados. Parte del libro menciona el proceso de conocer la voluntad de Dios, pero todo apunta a vivir una vida de santificación y una vida que le dé gloria a Dios. Entonces, para mí la voluntad de Dios es como el proceso, como el medio por el cual pasamos ese proceso de la santificación. Es curioso, totalmente de acuerdo contigo, pero es curioso cómo a veces lo último que tenemos en la mente es nuestra santificación. Sí. O sea, para no sonar tan teológicos, la santificación es el proceso en el cual nos parecemos más al carácter de Jesús. Uh-huh. Ser santo es ser más como Jesús, quien es santo. Entonces, totalmente de acuerdo. La voluntad de Dios, de hecho así lo dice un texto. Pablo dice en 1 Tesalonicenses que la voluntad de Dios es la santificación. Pero es curioso porque cuando hablamos de la voluntad de Dios para mi vida, lo último que pensamos, sinceramente, y lo digo de manera personal, lo último que pensamos es nuestra santificación o cómo esto nos va a llevar a Cristo o cómo esta decisión o cuál decisión que tengo que tomar no me va a hacer parecerme más a Jesús de su carácter, que me va a hacer más paciente como Jesús,
¿Qué me va a hacer más? Amar más como Jesús, tener más dominio propio como Jesús. Pero parece que la voluntad de Dios a veces va en diferentes vertientes, o parece que tiene, o sea, nuestra definición de lo que es la voluntad de Dios, quiero decir, a veces tiene como que diferentes significados o que apunta a varias cosas. Y es que la verdad, en la Biblia también encontramos como que diferentes definiciones. O sea, porque en la Biblia encontramos que Dios hace siempre su voluntad. Me gusta como el autor dice que la voluntad de Dios la podemos entender en diferentes sentidos. Una son sus decretos. Dios siempre hace lo que quiere. O sea, es algo que podemos estar seguros. La Biblia dice que Dios siempre obra conforme al designio de su voluntad. Dios siempre hace lo que quiere, como Él quiere, cuando Él quiere. Pero también la Biblia habla de la voluntad de Dios en cuanto a sus deseos. Lo que Dios desea que hagan las criaturas de su creación. Pero el punto que a lo mejor no nos queda tan claro es la voluntad de Dios en cuanto a su dirección. O sea, Dios parece que nos deja claro que Él siempre hace lo que quiere, o sea, todo ocurre conforme a su voluntad. También Él expresa en la Biblia lo que Él quiere de sus criaturas, de su creación, lo que quiere para los creyentes, lo que quiere para los incrédulos. Pero a lo mejor lo que nos queda un poquito de duda es en cómo Dios quiere que se hagan esas cosas. Sí. O sea, recordando lo que tú dijiste, Dios quiere nuestra santificación. Pero a veces lo que nos queda un poquito de duda, lo que a lo mejor no es tan fácil de llevar a la vida práctica es cómo Dios quiere que haga eso. ¿No te parece? Sí, o sea, realmente la Biblia no nos habla de cosas específicas de qué hacer. O sea, no nos habla de decisiones amorales o decisiones en nuestra vida personal, ¿no? No son tan claras ahí. O sea, Dios nos promete muchas cosas, pero hay cosas que la Biblia no habla, ¿no? Hay un texto que dice, pues, que lo secreto a Dios le pertenece. Pero la palabra sí fue revelada a nosotros. Y eso ahora también. O sea, hay cosas que son reveladas por Dios y a esas nos atendemos, ¿no? Ajá. Atendemos a lo que Dios ha revelado, a lo que Dios ha expresado, pero hay cosas que Dios no ha revelado. Y la intención de Dios no es que descifremos las cosas que Él no ha dicho. No. La intención de Dios es que obedezcamos las cosas que Él ha dicho. Me acuerdo de una frase que dijo David Rice cuando vino, que nuestro problema con la Biblia no es con las cosas que no entendemos. Nuestro problema con la Biblia es con las cosas que sí entendemos. O sea, hay veces que como que nos engranamos o nos enfocamos en algo, en un misterio o en un texto muy oscuro que a lo mejor queremos darle una interpretación, pero, o sea, en la Biblia hay otros miles de textos que sí entendemos y que no estamos obedeciendo. Miles de textos que nos hablan acerca de quién es Dios y no estamos creyendo esos textos. Entonces, ciertamente, es verdad lo que dices. O sea, hay una parte de la revelación de Dios o de quién es Dios que Dios ha revelado. Y en esas nos enfocamos, atendemos y seguimos, pero hay otras que Dios no ha revelado. ¿Por qué? Pues porque son de Él. O sea, a Él es más grande de lo que podemos imaginar. Sí. Entonces hay cosas que no vamos a entender. Pero, ¿por qué crees que nos obsesionamos tanto en conocer esas cosas que Dios no nos ha revelado? O sea, ya mencionamos que pues Dios ciertamente nos ha dicho, nos ha revelado que Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere, como Él quiere. También nos ha dicho que hay cosas que Dios desea de nosotros. Ya dijiste una, nuestra santificación. Digo, pero la voluntad de Dios en cuanto a su dirección parece que es algo que queremos descifrar, parece que es algo que queremos entender y que se nos revele. Queremos saber el futuro. ¿Por qué crees que nos obsesiona tanto saber qué es lo que Dios quiere para nosotros y cómo lo va a llevar a cabo? Ok, yo creo que hay muchas
cosas que nos llevan a buscar la voluntad de Dios. Una de las cosas que habla el libro es que buscamos agradarle, pues es nuestro Padre. Dios es nuestro Padre, somos sus hijos. Queremos saber qué voluntad, cuál es la voluntad, ¿no? Para llevarla a cabo y agradarle. Pero es bueno, dice el libro, es bueno, pero no funciona así. Está bien que queramos agradarle, pero no por eso vamos a exigir o demandar una dirección conclusa. También el libro habla de que queremos plena satisfacción, que sí. Estamos buscando saber sí o sí la dirección, porque no queremos en un futuro tener aflicciones. Pero Dios jamás en su palabra menciona que no vamos a tenerlas. Todo lo contrario, nos dijo que sí vamos a tener aflicciones. Entonces estamos buscando que en un futuro todo sea color de rosa. Estamos buscando la mejor opción que satisfaga nuestras necesidades y que no le pasa nada a nadie. Así. O sea, podemos pensar, de hecho el libro menciona varias razones por las cuales a lo mejor nos obsesiona tanto el conocer la voluntad de Dios en cuanto a su dirección, lo que comúnmente llamamos la voluntad de Dios, ¿no? Y hay unas maneras como que muy santas, ¿no? Ahorita mencionas, es que queremos agradar a Dios. Y realmente a veces tendemos a sobreespiritualizar ese deseo de querer esperar aguardando la voluntad de Dios. O sea, creo que el hecho de decir que a veces estamos en espera y queremos como que permanecer quietos en vez de actuar, en vez de decidir, confiando en Dios, tendemos a hacer como que una espera más larga, pero el peligro o lo triste es que a veces tendemos a espiritualizar esa espera, siendo que el deseo que hay en el corazón a veces no es tanto agradar a Dios, sino como ahorita ya lo mencionaste. O sea, hay otras maneras que a lo mejor no son tan espirituales, como el querer, el hecho de no querer sufrir. Creo que hay algo que nos pasa a todos y es que parece como que somos alérgicos al sufrimiento. O sea, cuando algo nos va a traer sufrimiento, o sea, nos alejamos totalmente y lo rechazamos y lo espiritualizamos y decimos, eso no puede venir de Dios. Ajá. O sea, si eso me va a hacer sufrir, entonces no. Yo creo que lo más peligroso es la idea o la posibilidad de que eso pueda salir mal. Es como que decimos, no. O sea, no me atrevo a elegir una carrera porque ¿y qué tal si no encuentro trabajo? O sea, no me atrevo a no me atrevo a entrar en una relación o a casarme porque ¿y qué tal si me divorcio? No me atrevo, no sé, a lanzarme en un ministerio porque ¿y qué tal si fracaso? Entonces, creo que a veces tendemos a ser como o a rechazar el sufrimiento a toda costa. Y eso creo que es el motor que nos impulsa a querer descifrar lo que Dios no nos ha dado para descifrar. Pero existe como este deseo de querer descifrarlo, de querer nosotros saber lo que Dios no nos ha revelado. Nos dice cómo, pero nos dice qué, pero no nos dice cómo, ¿no? Entonces tenemos este impulso o esta obsesión y me encanta. Uno de los puntos dice, porque a veces lo hacemos como por cobardía. O sea, queremos saber qué es lo que Dios quiere que haga y cómo quiere que haga, pero lo hacemos no desde la confianza en el Señor, sino en la cobardía. Sí. Pero encontramos ejemplos bíblicos de gente que no actuó de manera cobarde, sino en un punto de indecisión actuó con valentía, como el ejemplo de Esther, ¿te acuerdas? Sí. De hecho,
Esther nunca buscó la voluntad de Dios directamente. Platica sobre, el libro platica sobre que Esther ayunó. O sea, ella se movió en dirección a que algo iba a ocurrir si ella ayunaba. Ella no buscó orar primero y, Señor, pues, ¿qué hago? ¿Voy o no voy? ¿Me va a matar o no me va a matar? Dímelo ahorita porque, pues, mejor no voy porque me va a matar. O sea, contexto para los que no conozcan la historia de Esther. Sí, perdón. Esther era una judía en un reino extranjero y había una conspiración para eliminar a todo el pueblo judío. Entonces, la Esther, ella, pues, era era una reina, era la esposa del rey, de este rey extranjero, con acceso a presentarse ante el rey. Pero no podía presentarse a menos de que la llamaran. La decisión que tenía que tomar ella era: me presento ante el rey sin que me llame, pero con el riesgo de que me vayan a matar. Sí. Y hay una pregunta que le hacen y es la que tú me dijiste hace ratito. ¿La puedes repetir? La que le dice que... De que si se presenta sin ser llamada. Ajá. O sea, si se presenta a la audiencia del rey sin ser llamada, la iban a matar. Entonces ella tenía que decidir si presentarse a la audiencia así nomás, con el riesgo de que la vayan a matar. Ajá. Y entonces ella, como les dije, o sea, ella ayunó, ella actuó. El libro es Haz algo, ¿ok? El título del libro es Haz algo. Eso nos está moviendo en que lo que debemos de hacer es movernos en dirección a hacer algo. No en estancarnos, no en estar esperando, como ahorita lo compartiste, como estar espiritualizando la espera, como no, estoy esperando que Dios me conteste. ¿Por qué? Porque pues iba a actuar, iban a matar al pueblo. Pero conforme ella actuó, pudo ver la voluntad de Dios. Pero actuó, tomamos riesgos, pero fue un riesgo seguro, porque estaba dentro de la voluntad de Dios. El ayuno estaba dentro de la voluntad de Dios. Sí, no, y creo que a veces como que la idea, o sea, nos atemoriza, nos aterroriza la idea de que, ¿sabes qué? Esto puede salir mal. Y porque realmente yo no quiero que algo pase, o sea, no quiero que algo me pase. Ahorita decíamos el sufrimiento, pero realmente es un corazón egoísta. O sea, yo no quiero sufrir. Yo no quiero que las cosas vayan mal. O sea, si Esther hubiese tenido una actitud cobarde, hubiese dicho, bueno, pues que yo no me voy a arriesgar a presentarme ante el rey y que al final pues termine con mi vida. Pero ella decidió actuar de manera valiente y actuar de manera pues asertiva. Y la historia dice que o sea, a partir de esa decisión, o sea, el pueblo de Dios se salvó y hubo la mano de Dios se vio ahí. O sea, la voluntad de Dios se vio en las decisiones de Esther. Algo que dice el autor, Kevin DeYoung, que me encanta, es que Dios tiene un plan maravilloso para nosotros, pero es un error creer que Dios nos lo va a contar antes de que suceda. Sí. O sea, realmente, o sea, Dios sí tiene cuidado de nosotros, protección de nosotros, pero no está dentro de sus decretos ni de su voluntad de decirnos de antemano todo lo que va a hacer. Pero nosotros tenemos a veces esa obsesión de decir, yo quiero saber, porque no voy a decidir algo hasta que no sepa todas las opciones. Pero también hay un problema, porque en este mundo a veces tenemos demasiadas opciones. Sí. O sea, ¿te imaginas que si yo tuviera que conocer todas las carreras disponibles y saber a detalle y todos los posibles trabajos? O sea, realmente nunca voy a decidir por una carrera.
O sea, imagínate que yo tuviera que conocer a todas las mujeres antes de casarme, pues eso no va a pasar nunca. O una mujer que tenga que conocer a todos los hombres, eso nunca va a pasar. Entonces, a veces también el hecho de tener tantas opciones nos lleva a permanecer en un estado de obsesión y no hacer nada. Ese es el problema, ¿no? Sí. Te dijiste, el libro se llama algo. O sea, el problema a veces es que permanecemos en un estado como de indecisión, de inquietud espiritualizada, ¿no? Decimos, no, pues es que estoy esperando en Dios. Pero realmente no, a lo mejor es esa actitud de cobarde, a lo mejor esa alergia o deseo de no sufrir o la obsesión con buscar la plena satisfacción en todo cuando, o sea, el Señor jamás nos prometió no sufrir. Creo que dice el autor que a veces creemos que Dios nos prometió estar en un hotel 5 estrellas en esta vida, pero realmente no. Nosotros somos peregrinos en este mundo. Sí. Somos peregrinos, somos pasajeros y a veces como que vivimos muy cómodos en el mundo y creyendo que este va a ser nuestro destino final y que aquí es donde vamos a disfrutar plenamente de Dios. Ciertamente aquí disfrutamos a Dios y conocemos a Dios, pero nosotros no fuimos hechos para este mundo. Nosotros fuimos hechos para este mundo caído. No, nosotros fuimos hechos para disfrutar a Dios plenamente. Pero hay algo que menciona el autor y creo que fue de las cosas que más me habló en lo personal, porque a veces no es necesariamente una actitud de ay, no quiero sufrir, o una actitud de buscar la plena satisfacción, sino a veces simplemente es la timidez. O sea, algunos de nosotros realmente somos tímidos, pero tampoco vamos a sobre espiritualizar la timidez. O sea, la Biblia nos llama a amonestar a los tímidos, o sea, amonestar a los que creo que es Primera de Tesalonicenses 5:14. Sí, donde dice amonestan a los holgazanes, estimulen a los desanimados y ayuden a los débiles, ¿no? Pero dice sean pacientes con todos. Sí. O sea, eso me dio un poquito más de esperanza. Sí, yo también. Totalmente. También un punto que menciona es que no hacen su mayor esfuerzo. Cierto. Y la Biblia también nos dice, esfuérzate y sé valiente. No hacemos nuestro mayor esfuerzo porque estamos en la timidez de eso, como en estar esperando, sí, no sé, no viene, no llega, no se abrió la puerta, no esto, no el otro. Y caemos en un estancamiento y no podemos disfrutar de lo que el Señor nos ha mandado, que es vivir una vida en abundancia. No nada más en estar esperando la voluntad de Dios hasta que llegue. Y hace rato mencionabas, ¿no? Como de tantas opciones que hay. O sea, tampoco tenemos el tiempo. Tampoco tenemos el tiempo para ver todas las opciones, estudiar todas las carreras y ver todos los trabajos y todas las posibilidades. No tenemos a la mano el multiverso para ver eso. Pero algo que mencionabas de las demasiadas opciones, el autor habla de un ejemplo que decía, él había sacado de otro libro unas como estadísticas o una encuesta tipo, donde el otro autor había ido como a un supermercado, no sé, pongámosle una Walmart, y había enlistado como, no sé, 200 marcas de waffles, 200 shampoos, 300 no sé qué, ¿no? Y dice, había demasiadas opciones. Entonces, imagínate, dice, si mi esposa me manda a comprar la comida de la bebé, ¿qué le puedo traer yo? O sea, le voy a traer fruta, le voy a traer bombones. O sea, si ella no me manda específicamente la lista, yo puedo equivocarme. Y su frase fue, necesito especificidad, sí, porque hay demasiadas maneras en las que pudiera equivocarme. Sí, realmente puede como paralizarnos, ¿no? Decir, sí, híjole, y si me equivoco, o sea, a veces creemos como que, y si
¿y si voy fuera de la voluntad de Dios? ¿Y si no hago lo que Dios quiere? O sea, ese deseo genuino a veces de agradar a Dios como que nos puede como que llegar a paralizar, pero creo que tiene que ver mucho en nosotros cómo entendemos acerca de los otros aspectos de la voluntad de Dios que a lo mejor dejamos a un lado. O sea, ciertamente cuando decimos la voluntad de Dios, comúnmente queremos decir la voluntad de Dios con respecto a su dirección, pero no podemos olvidar, y me encanta cómo el libro comienza hablando de la voluntad de Dios conforme a sus decretos y sus deseos. Es decir, Dios siempre tiene el control de todas las cosas. O sea, nada ocurre fuera de su deseo, nada ocurre fuera de su voluntad, nada ocurre fuera de su posibilidad. O sea, el mundo de Dios se sostiene por medio de la voluntad de Dios. O sea, Dios es el que gobierna en las cosas macros y en las micros. Dios gobierna en los detalles más importantes de mi vida y Dios también sigue gobernando en aquellos detalles pequeños, ¿no? Y yo creo que si a veces descuidamos acerca de cómo Dios opera en su mundo, el mundo que Él creó, tendemos a querer obsesionarnos con cosas más pequeñas. Y a veces eso tiende a como crearnos ansiedad, crearnos desesperación por no comprender esos pequeños detalles. Pero creo que lo que debemos de recordar cuando nos sentimos como obsesionados con conocer cada detalle que Dios, cada detalle de nuestra vida, podemos recordar que Dios siempre va con nosotros. O sea, que Dios es nuestro proveedor, que es nuestro refugio, que Él es nuestra protección. Y creo que dice el autor, es que nosotros podemos confiar en que Dios nunca se arriesga. Y si Él nunca se arriesga, nosotros sí podemos arriesgarnos. O sea, porque el mundo de Dios está en el control de Dios. Y si nosotros podemos creer que Él nos cuida, que Él nos protege, entonces nosotros podemos dejar de pedirle o de rogarle a Dios que nos muestre el futuro y seguir y confiar y vivir en que Dios tiene el futuro en sus manos. Sí. Debemos confiar en sus decretos porque es bueno. Debemos seguir sus deseos en obediencia. Es obediencia. Pero si esperamos una dirección, todo se vuelve un desastre. Entonces, la clave siempre va a ser sus decretos y sus deseos. Realmente esa es la voluntad de Dios. Lo que nos está mandando a hacer y lo que es. Dice, si sus decretos nos dicen cómo son las cosas, sus deseos nos dicen cómo deberían ser las cosas. Wow, cierto. Cómo nos ordena vivir, la manera en que quiere que vivamos. Por ejemplo, en 1 Juan 2, 15 al 17, estamos haciendo un estudio, las mujeres. Saludos, Pastora Berito. Estamos leyendo 1 Juan. Y uno de sus deseos es que, bueno, vamos a leer 1 de Juan para ponerlos en contexto. Es 1 Juan 2, 15 al 17. Dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la concupiscencia de la carne y la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. O sea, ese es un deseo de Él, que lo busquemos a Él y no las cosas del mundo. O sea, estamos buscando su dirección, ¿para qué? ¿Para las cosas del mundo o para las cosas de Dios? Estamos buscando permanecer. El libro habla muy claro de eso. Las preguntas reales no es si me tengo que casar, si me tengo que mudar, si tengo que trabajar. Las preguntas reales es, ¿estamos viviendo bajo sus mandamientos? ¿Estamos viviendo bajo la ley? Como estamos buscando el reino de Dios. Esas son las preguntas verdaderas. Y el texto que siempre podemos como ver, que ya nos lo aprendemos de memoria, no, busquen primero el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Realmente no se hace real hasta que aprendemos
y permanecemos. ¿Cómo podemos permanecer? ¿Cómo podemos encontrar la voluntad de Dios? Leyendo la palabra, lo revelado, lo que ya está para nosotros. Porque el intentar en buscar la dirección de camino A, B, C, no vamos a llegar a ninguna parte si no estamos considerando lo que Él nos está mandando a hacer. Sí, creo que está el problema está en tratar de descifrar aquellas cosas que Dios no ha descifrado. O sea, no nos ha dicho ni nos ha encargado que descifremos, ¿no? A veces tendemos a tener esta perspectiva acerca de la voluntad de Dios, de que Dios es un Dios, dice el autor, sigiloso. O sea, como que Dios está esperando que lo descifremos. O sea, que, si hay cosas que Dios ha revelado, pero que Dios está como que nos va a dejar ciertas pistas o códigos en los cuales nosotros tenemos que ir descifrando y que tenemos que ir aprendiendo como para saber qué es lo que Dios quiere que haga o cómo Dios quiere que lo haga, ¿no? Pero lo dijiste excelente. O sea, Dios está buscando nuestra santificación. ¿Y cómo? Es a través de buscar el reino de Dios y su justicia. O sea, nuestro enfoque no debería estar entonces en saber a qué escuela debo de ir, qué trabajo tomar, o no sé, a dónde ir a comer, cuál es el siguiente libro que tengo que leer, sino nuestro enfoque debería estar en conocer a Dios. Pero a veces tenemos esa idea equivocada de cómo vamos a acercarnos a Dios para conocer su voluntad. Pero ¿no te parece que a veces esa idea errónea que tenemos de encontrarnos a Dios es más como la idea que tiene la gente que va a consultar el horóscopo? O sea, como en vez de buscar a Dios para saber quién es Dios, busca cuál es la voluntad de Dios, pero para ver cómo le va a ir mejor. O sea, dónde va a ser más feliz, dónde va a ser más exitoso, dónde va a ser, no sé, dónde va a tener un mejor trabajo, dónde va a tener un mejor inversión. O sea, parece que a veces las personas, y bueno, me incluyo también, tendemos a buscar a Dios más como la gente busca un horóscopo que buscar al Dios vivo. Sí. Pero digo, nosotros, y ahorita mencionaste una de las maneras también equivocadas que tenemos en las cuales nos acercamos a Dios, y creo que es lo más común. Queremos acercarnos a Dios o conocer la voluntad de Dios en cosas amorales. Es decir, la Biblia no nos va a dar las respuestas de todo, porque la Biblia no fue escrita para un manual de arquitectura. La Biblia no es un libro científico. No nos va a dar las respuestas para un examen de matemáticas, porque no es para eso. La Biblia tiene un sentido. El propósito de la Biblia en 2 de Timoteo 3:16 dice que nos tiene el propósito de instruirnos en justicia, de hacernos perfectos, de equiparnos para la obra de Dios. O sea, lo que está revelado en la Escritura no tiene la intención de decirnos a qué iglesia, en qué ministerio debemos servir. O sea, o no sé, en vivir en una casa o vivir en un departamento, comprar o rentar, o no sé, comprar un carro de agencia o comprar un carro en una yarda. La Biblia no tiene esas preguntas, porque esas preguntas esas cuestiones no tienen que ver con nuestra, bueno, de principio, no tienen que ver con nuestra santificación. Esas preguntas se vuelven morales o morales o amorales, dependiendo cuál es la intención de esas cosas. Obviamente, dice el autor, si vas a estudiar una carrera si vas a estudiar contabilidad para cometer un fraude fiscal, pues la respuesta es no. Dios no quiere que hagas eso, evidentemente. Y sí tiene que ver con un punto en cuanto a la moralidad. Pero ¿qué carrera escoger o qué escuela ir?
si era una facultad o era otra, si, no sé, no sé, si te vas a pintar el cabello de un color o de otro, no, la Biblia no tiene esas respuestas, pero a veces como que nos obsesionamos o hace rato mencionaste como que somos necios, ¿no? Sí. Y queremos encontrar una respuesta a algo que Dios no nos ha dado respuestas. Sí. Y es que en la necedad nos creemos autosuficientes también. Creemos que también podemos imponer nuestra voluntad sobre la de Dios. También Dios nunca nos ha prometido salud, éxito ni tranquilidad. O sea, esas promesas que a veces nos creamos nosotros de, pues es que como hace ratito mencionaste, ¿no? De que, pues es que este trabajo me miraron feo. No, pues no proviene de Dios y renuncio. O esta carrera, no, pues reprobé y no, pues me voy a salir porque ya no soy apta para esta carrera, ¿no? Pero realmente lo que sí nos puede prometer, y vuelvo a lo de la santificación, es que nos parezcamos más a Él, que podamos ser más amorosos, más bondadosos, más misericordiosos y en el caminar encontrar las otras cosas. Sí, y creo que nos privaríamos de a lo mejor la obra de Dios en nuestras vidas o cómo parecernos más a Jesús si estamos buscando en dónde nos sentimos mejor. De hecho, el autor le llama el ser subjetivos. Es decir, si estoy tratando de buscar la voluntad de Dios para a ver en dónde me siento mejor, pues nos vamos a privar de muchas cosas. Porque la paciencia, el fruto de cómo es Jesús en cuanto a su relación con los demás, no lo vamos a ejercitar si no tenemos situaciones en las que nos impacienten. O sea, no vamos a amar como Dios ama si todos nos tratan bien. O sea, la manera en cómo nosotros vamos a amar como Dios ama es cuando estemos en relación con gente que nos detesta. O sea, ¿por qué? Porque Dios ama sin buscar nada a cambio. Pero si estamos buscando estar con gente que nos trata bien, que les gusta nuestra compañía, pues entonces nunca vamos a practicar o desarrollar el carácter de Jesús. Recordemos que Jesús pues murió colgado en una cruz, humillado, golpeado por gente que lo detestaba. Entonces vamos nosotros a desarrollar el carácter de Jesús. No vamos a desarrollar el carácter de Jesús si siempre estamos buscando sentirnos bien. O sea, no podemos rechazar algo porque no nos sentimos bien o porque sentimos que no va a ser bueno. Obviamente, y me gusta que el autor hace la aclaración, no está hablando de que no tengamos intuición. O sea, sí lo vamos a tener, pero no podemos rechazar una opción porque sentimos que no nos va a gustar o porque algo no nos va a gustar. Pero hay otra cosa que también se me hizo súper interesante y porque me pegó en lo más personal. Y es que tendemos a querer conocer la voluntad de Dios o en cuanto a su dirección, o queremos conocer el futuro porque no nos queremos hacer responsables de nuestras decisiones. O sea, a veces tendemos a decir, es que fue Dios. Dios me dijo. O sea, no es que yo me quería ir de esta iglesia, es que Dios me dijo que me tenía que ir. No es que yo quería terminar esta relación, es que Dios me dijo que no era por ahí. Entonces, a veces tendemos a decir que queremos conocer cuál es la dirección de Dios en todo, pero porque no nos queremos hacer responsables de nuestras propias decisiones, ¿no crees? Sí, de hecho, hay una reconciliación. El libro habla de una reconciliación entre la voluntad de Dios y nuestra responsabilidad de las acciones. Hay un versículo que menciona y un texto que menciona que es en su plan, en la voluntad de Dios, había destinado a Jesús a morir por nosotros.
Pero aún así, a los que mataron a Jesús, le dice gente malvada, algo así, ¿no? Sí. Que ellos lo mataron. Sí. Ajá. Entonces es como ay, ¿qué está pasando, no? Pero es una reconciliación es mi voluntad, pero tú tienes responsabilidad de tus acciones. Sí, a ver, hay un debate teológico que no vamos a resolver nosotros porque no se ha resuelto en cientos y miles de años. Y es en cuanto a la voluntad de Dios y la responsabilidad de los seres humanos. Creo que cometeríamos un error si nos inclinamos a una para negar la otra. Como cristianos que estudiamos la Biblia, debemos afirmar lo que la Biblia afirma. Y la Biblia afirma que Dios es soberano en cuanto a sus decretos. Él hace lo que Él quiere. Nada le sorprende. Él está en control de todas las cosas. Pero también la Biblia afirma que los seres humanos son responsables de sus acciones. Y el texto que mencionaste creo que es uno de los ejemplos más claros en que es el apóstol Pedro que se levanta y es su primer discurso y dice, varones galileos, el Cristo que ustedes mataron, Dios lo entregó desde el principio, algo así, dice, parafraseándolo. O sea, Pedro dice que Dios lo había decretado, pero no disculpa a las personas que mataron a Jesús. El otro ejemplo clásico es la vida de José. José fue entregado por sus hermanos. Entonces, si miramos la vida de José de frente hacia atrás, vamos viendo cómo Dios lo va poniendo en cada situación con un propósito. O sea, si lo vamos viendo como lo fue viviendo José, pues probablemente sería calamidad tras calamidad, tragedia tras tragedia. Sí. Pero si lo ves hacia atrás, dices, Dios lo estaba acomodando hacia donde tenía que acomodarlo. Bueno, la historia de José, en cuanto a ese misterio, culmina cuando José se reencuentra con sus hermanos en Egipto. Y José, después de ahí jugarles ahí una broma, ¿no? Y hacerlos batallar, termina diciéndoles, hermanos, ustedes planearon matarme, pero Dios me envió aquí para salvarles la vida a ustedes. O sea, José, en su teología o en su manera de entender las cosas, no estaba disculpando la responsabilidad de sus hermanos. Él estaba diciendo, ustedes me quisieron matar y me enviaron y me vendieron. Ustedes son responsables de eso. Pero Dios me envió para acá. Es decir, esto no sorprendió al plan de Dios. Dios no cambió de planes porque sucedió esto, sino que Él lo hizo posible a través de la responsabilidad de cada quien. ¿Cómo funciona? Yo no lo sé. La verdad. Sí. Y creo que sería demasiada arrogancia de alguien querer descifrar la mente de Dios para saber cómo funciona la voluntad de Dios y la responsabilidad del ser humano. Así que digo, o no sé si tú ya lo resolviste. No. De verdad, creo que este libro me ha ayudado mucho a entender que es mejor si no conozco todo. Porque si aún con la Biblia es un diario vivir de cosas que no sabemos, cosas que están reveladas y muchas veces por necedad no queremos entender. No me imagino si Dios me empieza a revelar sus misterios, ¿no? O sea, de verdad no hay una capacidad en el cerebro humano de eso y Dios sabe por qué. De verdad que es más, es una mayor satisfacción no preocuparnos por la satisfacción. Definitivamente. O sea, sí, ¿no? Es un descanso total, es libertad, es una vida abundante. Sí, Dios no nos hizo para eso. O sea, si toda la información del mundo nos trae ansiedad y nos preocupa, ahora imagínate el conocimiento infinito de Dios. No podríamos, no se puede. No, Dios no nos hizo para eso. Y lo esperanzador es que Dios sabe cómo somos porque Él nos hizo y sus decretos o sus deseos no son que conozcamos lo que Dios no nos ha dicho, sino que conozcamos lo que Él nos ha dicho. Sí. Y
para ir terminando el episodio, Dios sí nos ha dicho, y creo que ya lo has venido mencionando durante esta plática, es que Dios nos ha dicho claramente qué es lo que quiere que hagamos. O sea, su voluntad en cuanto a su dirección no está en qué carrera escoger o qué negocio emprender o qué libro leer o qué ropa ponerte. La voluntad de Dios es más clara y siento, no sé cómo lo veas tú, pero a veces es más simple. O sea, Dios, en primer lugar, en palabras de Jesús, está en buscar el reino de Dios y su justicia. Me encanta este texto y yo lo uso mucho en la consejería porque la mayoría de los consejos o las sesiones de consejería o los aconsejados vienen por cuestiones de ansiedad, ¿no? Cuestiones de preocupación, de no saber qué va a pasar en el futuro. Pero Jesús dice en el Sermón del Monte que nosotros no fuimos hechos para saberlo todo ni preocuparnos por todo. De hecho, es un mandato. Jesús dice, no se preocupen por nada. Más bien oren por todo. Dice, no. Lo que Jesús está diciendo, la teología que nos está enseñando es que la preocupación y la ansiedad son el fruto de no confiar en quién es Dios. Incredulidad. Es incredulidad. O sea, una de los frutos que nos va a traer en no confiar en los decretos de Dios o en los atributos de Dios. O sea, que Dios es nuestro protector, que Dios es nuestro proveedor, que Dios es quien nos cuida, que Él no nos va a dejar, que Él siempre va a ser fiel, pues va a terminar dándonos ansiedad. Pero Jesús dice sobre las preocupaciones del mundo o de lo que van a vivir, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y tenemos que, la Biblia dice busca. Entonces, si estamos buscando es para encontrarlo, ¿no? Estamos buscando ¿cierto? Su reino. Es como si de verdad debemos de desear correr hacia eso. Tengo que buscar su reino. O sea, ¿cómo estamos desperdiciando un día sin buscar su reino? De verdad, me lo estoy predicando. ¿Cómo puedo dejar pasar un día completo sin buscar su reino? Cada día, dice la palabra también, como él dice, ¿no? Cada día trae su propio afán. Cada día son decisiones que tomar, cosas por emprender, y no estamos buscando el reino. O sea, estamos pendientes de otras cosas. Sí. No, entonces, la voluntad de Dios es que vivamos sin ansiedad. La voluntad de Dios es que vivamos sin preocupación. ¿Cómo? No es una... no es una declaración positiva, no es un creer que no vamos a vivir con preocupaciones. O sea, no es como que convencernos a nosotros de que podemos vivir sin preocupación. No. Jesús dice, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Me encanta cómo Jesús dice, a ver, cada día tiene sus propios problemas. O sea, pero miren las aves del campo. Ellas no andan buscando qué van a comer. O sea, no, ellos no siembran ni cosechan y siempre tienen comida. Dios les da. Y Jesús dice, ustedes no son más valiosos que las aves del campo. O miren las flores del campo. O sea, ellos no están buscando qué se van a poner. No están buscando cambiar su guardarropa. No están buscando como que cuál va a ser su mejor outfit. O sea, y dice Jesús, ni Salomón con todas sus riquezas se vistió como las flores del campo. Y dice Jesús, ustedes no son más valiosos que eso. O sea, Jesús está recordándoles a la audiencia en que confíen en quién es Dios. O sea, porque dice Jesús, es que miren, los gentiles, o sea, los no creyentes, vamos a decirlo, ellos buscan ansiosamente estas cosas. Porque dice, buscan qué comer, qué vestir, qué beber. Los no creyentes buscan ansiosamente esas cosas. Pero dice, pero ustedes no sean como ellos. Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia. Y estas cosas que el Padre sabe que necesitan van a venir por añadidura. Entonces,
la voluntad de Dios, y es algo que me da mucha alegría y me da mucha paz. La voluntad de Dios es que vivamos sin preocupaciones, que vivamos sin ansiedad, que vivamos, pero nos dice cómo, buscando el reino de Dios y su justicia. Entonces, y creo que lo dijiste hace rato, la pregunta no es qué carro tengo que comprar o en qué gasolinera echar gasolina, sino cómo estoy amando más al Señor. Sí. O sea, esta decisión que voy a tomar me va a llevar a amar al Señor más, amarlo con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Este trabajo que voy a tomar, o que esta propuesta de trabajo que estoy considerando me va a llevar a amar a mi prójimo más. O sea, no sé, esta relación en la que voy a entrar o esta relación en la que voy a salir me va a acercar más al Señor, ¿o no? Entonces, me encantó lo que el autor estaba diciendo, o lo que está dejando ver en este punto. La voluntad de Dios es que busquemos al Señor antes que las opciones, de todas esas opciones que podemos decidir, que nuestra mente esté enfocada, o la pregunta que tengamos que hacer es, primeramente, si esto me va a llevar a amar más al Señor y me va a llevar a amar más a los demás. Sí. Y parte de que queremos siempre buscar la dirección es que no estamos muriendo a nosotros mismos. Estamos queriendo revivir el pasado. Queremos como que todavía seguir pues está viviendo Rebeca, pero la palabra es muy clara, dice, ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Y el poder de Dios en permanecer es que Él también nos capacita en hacer su voluntad. O sea, no vamos solos, no somos autosuficientes. El Espíritu Santo nos ayuda a hacer la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque por naturaleza, por mi carnalidad, no voy a buscar yo sola. Jamás. O sea, es lo opuesto. Pero por medio del poder del Espíritu Santo puedo hacer el bien, puedo encontrar esas cosas, puedo buscar el reino, puedo correr a hacer algo, puedo tomar decisiones. Tomar decisiones requiere también mucha sabiduría y mucho consejo. No nada más esperar la voluntad de Dios, sino actuar en algo. Sí, y creo que también buscar el reino de Dios y justicia, quizás ya mencioné, ¿no? Que es buscar como amar más al Señor, amar más a los demás, pero a algunas personas a lo mejor puede resultar todavía como ambiguo, ¿no? Ok, ¿qué significa el reino de Dios y justicia? Bueno, hay otras citas que el autor mismo menciona en este capítulo que estamos viendo. Por cierto, o sea, no estamos hablando de todo el libro, ¿eh? O sea, estamos hablando solamente de unos capítulos. Ese libro está buenísimo. Sí. Y habla de otros pasajes donde se menciona la voluntad de Dios en cuanto a lo práctico. Y hay uno que me llamó mucho la atención, y es que habla que la voluntad de Dios es que vivamos regocijándonos, orando y dando gracias. Sí. Entonces, digo, eso la verdad, en lo personal me voló la cabeza, porque quiero saber qué es lo que tengo que hacer, qué decisión tengo que tomar. Hazte esta pregunta. ¿Eso te va a llevar a regocijarte, a vivir con gozo, o te va a quitar gozo? ¿Eso te va a llevar a una vida de oración, o te va a privar de una vida de oración? Y eso te va a llevar a una vida de agradecimiento constante, o no te va a llevar a una vida de agradecimiento constante. La voluntad de Dios es que vivamos siendo agradecidos. Pero si algo nos va a quitar una vida de agradecimiento, de oración y de gozo constante, entonces podemos pensar que eso no es la voluntad de Dios para nuestras vidas. Sí, o sea, estamos creyendo que, de hecho, quería leer eso. La pregunta que hiciste es, ¿estás siempre alegre? O sea, las verdaderas preguntas que nos deberíamos estar haciendo no nos las estamos haciendo. Estamos tratando de descifrar algo indescifrable o algo que el Señor no quiere. El libro menciona, la voy a parafrasear porque también no me acuerdo mucho,
como no vamos a poder ver la voluntad de Dios hasta que ya ocurrió, como lo que mencionas de José. Cierto. O sea, no lo podemos ver en el momento, sino hasta que volteamos como en retrospectiva a ver como que, pues era la voluntad de Dios que pasara eso. Pero siempre es un movernos hacia adelante, no quedarnos ahí. O sea, porque, confiamos en que Dios hace las cosas conforme a su voluntad. O sea, todo lo que sucede es porque Dios así lo quiso. Sé que eso es difícil a veces de procesar, sobre todo cuando pasaron cosas muy dolorosas. Porque pasaron cosas tristes. Pero, digo, podemos confiar en que todas esas cosas que sucedieron conforme a la voluntad de Dios tienen un propósito. Ese propósito no es hacernos más felices, no es hacernos más de darnos más placer, sino tiene el propósito de hacernos más santos. De hecho, el propósito de Dios conforme a su voluntad es que nosotros cada vez nos parezcamos más a Jesús. O sea, dice Pablo en Romanos 8:28 que para los que aman a Dios todas las cosas ocurren para el bien, o cooperan, o sirven, o funcionan para el bien de los que le aman, es decir, a los que fueron predestinados a ser hechos conforme a la imagen de Cristo. La voluntad de Dios es hacernos como Jesús. Sí. Si no entendemos que lo que Dios quiere para nosotros es nuestra santificación, es decir, ser hechos a la imagen de Cristo, entonces no vamos a poder resolver lo que sucede en nuestras vidas. No le vamos a hallar sentido. Me encanta lo que dice Donald Carson y ya van como 3 veces que lo digo. Dicen que si lo digo 3 veces ya no tengo que citar al autor. Ya puedo decir que Dios me lo dio a mí. Pero dice Carson, esta es la última. Si no estamos de acuerdo en cómo Dios plantea el problema del hombre, no vamos a estar de acuerdo en su solución. O sea, si nosotros no entendemos cómo la Biblia plantea qué es lo que está mal, no vamos a entender cómo lo soluciona. Entonces, si nosotros no entendemos cómo funciona la voluntad de Dios, no le vamos a hallar sentido en nuestra vida. Pero la voluntad de Dios no es que lo usemos como un horóscopo. La voluntad de Dios no es decirnos todo lo que va a suceder y cómo va a suceder. No nos va a revelar el futuro. Dijiste, y me encantó también la cita. Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, pero Dios no nos la va a revelar antes de que suceda. La vamos a ver cuando sucedió. Pero lo que como cierra este capítulo, y me encantaría que cerráramos con esa idea de este episodio, es que Dios nos ha revelado su voluntad. No es un secreto, no es algo como que tenemos que descifrar, no es un enigma, no es un misterio. Está claro. La voluntad de Dios es que seamos como Jesús. Sí. Hay algo en resumen del libro que es como lo que dije al principio, bueno, hace ratito, que es debemos morir a nosotros y vivir para Cristo. Dice, haz lo que quieras después de eso. Donde quieras, pero todo para la gloria de Dios. Eso es como el resumen del libro. Muere a ti mismo, vive para Cristo y luego haz lo que quieras, donde quieras, para la gloria de Dios. Sí, creo que lo mencionaba al principio. A veces tenemos esta falsa idea de que la voluntad de Dios es como un camino que tenemos que transitar y que no nos podemos desviar de ese camino, ¿no? Cuando la voluntad de Dios viene a ser más como un campo abierto. O sea, los límites de su soberanía son esas cercas donde podemos, en el que podemos habitar, en el que podemos tomar diferentes decisiones dentro de la voluntad de Dios. O sea, creo que esa idea y ese miedo de decir, ay, es que no quiero equivocarme porque no quiero tomar ese camino que Dios no quería que tomara. Creo que lo entiendo, pero es algo que no vemos en la Biblia. Sí. O sea, Dios nos ha dado un camino. De hecho, no nos ha dado un camino, nos ha dado al que es el camino. O sea, nuestra vida no va, no debe ser
o el propósito de nuestra vida no debe ser encontrar ese camino. Ese camino ya nos fue dado. Y es Jesús. Y el propósito de nuestra vida es parecernos más a Jesús. Bueno, ya para terminar. No sé si hay algo con lo que te hayas quedado del libro o, no sé, un pensamiento o algo de lo que hablamos que nos quisieras compartir. Alguien a lo mejor que está como indeciso en leer el libro, no. Sí. En buscar el libro, comprarlo. No sé, algo que quisieras compartir a esa persona que todavía no sabe si debería leer este libro o no. Primero quiero dar como un comentario también de lo que, dándole seguimiento a lo que hablabas del campo. Se me vino a la mente como en el campo de su soberanía no hay pierde. Somos sus ovejas y Él es nuestro pastor. Y aún si nos perdemos, Él va. Exacto. Y nos regresa. Y eso es algo que se me venía mucho a la mente. De verdad estaba batallando en decirlo, pero es algo que de verdad lo tomo para mí y espero que sea de bendición para ustedes. Y respecto al libro, de verdad que es Dios totalmente el que me guió. Estaba caminando su voluntad en Señor, ¿qué hago? Estoy caminando en la librería, a ver qué. Es un buen ejemplo para verlo así. Estaba actuando en buscar qué hacer y Dios me mostró como hay muchos libros. Yo quise tomar uno y yo sé que si hubiera agarrado cualquier otro libro de la librería, también hubiera sido de bendición. Pero este era el de que el esta Señor librería. habla. De esa librería. Pero sí. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por tu tiempo. Gracias por compartirnos este libro. La verdad es que fue un reto para mí leerlo. No porque esté difícil, sino porque sí, creo que es algo que yo necesitaba leer en lo personal y la verdad me gustó mucho. Bueno, muchas gracias a todos los que escucharon el episodio hasta acá. Quiero recordarte el título del libro se llama Haz Algo y el autor es Kevin DeYoung. Este libro es de Editorial Poema, así que te lo recomiendo. Es un libro muy corto. Son, si acaso, como unos 100 páginas, ¿no? Si acaso 100 páginas. Está muy bueno. De hecho, me gusta este libro, esta edición, porque al final tiene una como guía para llevarse en grupos. Así que sí, está bien chilo. Está muy, muy padre. Estaría muy bueno que lo llevaran los jóvenes, ¿no? Está muy padre, sí. Sí, está muy bueno. Este libro lo puedes encontrar aquí con nosotros. Lo tenemos aquí en Camino Librería. Aprovecho. Si no nos sigues en las redes sociales de la librería, por favor síguenos, dale una visitada. También puedes visitarnos aquí en el local de la librería. Puedes buscar ahí en las redes sociales la dirección y los horarios en los que nos puedes encontrar. Estamos en Facebook e Instagram como Camino Librería. Bueno, pues esto es todo. Esto es el final del episodio. Nada más quiero recordarte las redes sociales del podcast. Estamos en Camino Podcast en Instagram y Facebook. Por favor, síguenos, comparte el contenido y síguenos también en las plataformas de podcast. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon Music. Estamos en Podbean y YouTube. Así que, pues nada, Rebeca, otra vez, muchas gracias por acompañarnos, por haber aceptado. Espero que se te hayan quitado un poquito los nervios. Me gustó mucho la plática. Me gustó mucho el episodio. Sé que a muchas personas les va a gustar también esta plática y esto que nos trajiste hoy. Amén. Descansen en su soberanía. Ok. Bueno, pues muchas gracias. Bye bye.